Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a hablar de los músculos extrínsecos del dorso. Vamos a hablar del músculo trapecio, el elevador de la escápula, el dorsal ancho, el romboides mayor y menor, el serrato posterior superior e inferior. Este grupo de los músculos extrínsecos del dorso se subdivide en un subgrupo más superficial que moviliza el miembro superior y un subgrupo más profundo para las costillas. Estos músculos se encuentran inervados por los ramos anteriores de los nervios espinales. Vamos a comenzar hablando del músculo trapecio. Este es un músculo plano dispuesto como una capa muscular de forma aproximadamente triangular. Su base se extiende desde el occipital hasta T12 y su vértice se orienta hacia la articulación acromioclavicular. Este se divide en tres porciones que son denominadas de acuerdo a la dirección en la que se orienta. En su porción descendente, que va a ser la más superior, va a tener una inserción superior que va a ser en la superficie del hueso occipital, en las líneas nucales superiores y en la protuberancia occipital externa. En su inserción medial se va a dirigir hacia la articulación acromioclavicular y en su inserción distal se va a dirigir hacia el borde posterior de la clavícula y en su cara superior. Su porción transversa va a originarse en las apófisis espinosa de C7, T1, T2 y T3 y en el ligamento supraespinoso correspondiente. Desde aquí, las fibras musculares van a insertarse en el borde posterior del acromión y en el borde superior de la espina de la escápula. Y su porción ascendente o inferior tiene su inserción proximal en las apófisis espinosas desde T3 hasta T12. También en el ligamento supraespinoso correspondiente, y su inserción distal se produce mediante una hoja fibrosa triangular que se inserta en la espina de la escápula. Es importante recalcar que las inserciones superiores del trapecio son gruesas, mientras que las vertebrales se realizan mediante una lámina tendinosa delgada. También que el músculo se encuentra cubierto por una lámina superficial de lo que se llama la fascia cervical. Y en su cara profunda cubre los músculos de la región posterior del cuello y del tórax. Su inervación se encuentra por el ramo lateral del nervio accesorio y su irrigación por la arteria dorsal, rama de la arteria subclavia. Su función, su acción es acercar la escápula a la columna vertebral, es decir, la retracción de la escápula, y su porción descendente va a elevar la cintura escapular. Sigue el dorsal ancho o latísimo del dorso, que se ubica en la parte posterior e inferior del tronco. Desde allí se dirige hacia el húmero, pasando por la región axilar. Es un músculo plano muy amplio que también tiene forma triangular, cuyo vértice se va a insertar en el brazo. Su inserción inicial se va a dar en las apófisis espinosas de T6 a T12, en la fascia toracolumbar, en el extremo posterior de la cresta ilíaca y en las tres últimas costillas. Sus fibras se van a dirigir en dirección convergente hacia arriba y lateral. En el punto en el que va a estar junto al redondo mayor, sus fibras van a tener una torsión y las fibras inferiores pasan a ser superiores. Este músculo va a terminar en un tendón aplanado y cuadrilátero que lleva a la cara anterior del húmero para insertarse en el fondo del surco intertubercular. Una cosa importante para recalcar de este músculo es que su borde inferior forma con el borde superior de la cresta ilíaca y el borde posterior del músculo oblicuo externo del abdomen el triángulo lumbar inferior, o también llamado de Louis Petit, de Jean-Louis Petit. Va a estar también inervado por el nervio toracodorsal, rama del plexo braquial, y va a estar irrigado por las arterias intercostales y toracodorsal. Este músculo es un potente aductor del brazo y rotador medial del húmero. También dirige el brazo hacia atrás y, tomando como punto fijo al húmero, levanta el tronco en la acción de trepar. El músculo elevador de la escápula o angular del omóplato se encuentra situado en la región posterior del cuello. Este músculo se encuentra cubierto por el trapecio y se inserta en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C1 a C4.
Desde su inserción desciende en dirección oblicua para insertarse en el ángulo superior de la escápula, en su borde medial por encima de la espina. Este es un músculo plano y estrecho cuya inervación se encuentra dada por el nervio dorsal de la escápula, que es rama del plexo braquial, y su irrigación se encuentra dada por la arteria dorsal de la escápula. Dentro de sus funciones se encuentra elevar la escápula y rotarla alrededor de su eje sagital, provocando el desplazamiento hacia medial del ángulo inferior de la escápula. Siguen los músculos romboides, que son músculos que se encuentran profundos con respecto al músculo trapecio. Primero, el romboides mayor. Este es mucho más amplio que el romboides menor, que es el que se encuentra acá superior, y pueden encontrarse separados entre sí por una lámina fibrosa. Estos músculos están situados en la parte superior de la región dorsal del tórax y se extienden desde la columna vertebral hasta el borde medial de la escápula. Se insertan medialmente en el ligamento nucal en las apófisis espinosa de C7 hasta T5, así como en los ligamentos que las unen. Las fibras musculares se dirigen paralelas entre sí en dirección oblicua hacia abajo hasta su inserción lateral en el borde medial de la escápula. Y su nombre está dado por la forma cuadrilátera, que es muy característica de estos dos músculos. Se encuentran inervados por el nervio dorsal de la escápula, al igual que el elevador de la escápula, rama del plexo braquial, que llega por su cara superficial, y se encuentran irrigados por la arteria dorsal de la escápula. Dentro de sus acciones se encuentran desplazar la escápula medialmente y la sostiene aplicada a la pared torácica. Además, lleva el ángulo lateral de la escápula hacia abajo mediante su rotación. Y para terminar, los serratos posteriores. Acá podemos ver el serrato superior, que es un músculo plano, el cual se inserta en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical a las 3 primeras torácicas. Desde allí, sus fibras musculares forman una lámina delgada y oblicua en dirección descendente y lateral, que termina en la cara posterolateral de las costillas desde la segunda hasta la quinta. Este músculo cubre superficialmente a los músculos propios del dorso, que los vamos a hablar en otro video, y se encuentra inervado por las ramas posteriores de los nervios intercostales. Su principal función es elevar las costillas. Y el serrato inferior es un músculo también plano y fino que se origina en la fascia toracolumbar a nivel de las vértebras desde la 11ª torácica, o sea T11, hasta L2. Desde allí se dirige hacia lateral y hacia arriba a la cara posterolateral de las últimas 4 costillas. Se encuentra cubierto por el músculo dorsal ancho y a su vez cubre al músculo erector de la columna, que se encontraría a este nivel. Está inervado por ramas posteriores de los últimos nervios intercostales y su contracción hace descender las costillas. Y con esto damos fin a este video. No olvides dar like y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias.